¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Gracias a Dios por aquí andamos nuevamente con un video tutorial más en el cual seguiremos trabajando con los métodos que teníamos pendientes de la clase Local Time y que en un video previo habíamos mencionado en una diapositiva. El siguiente método que estaremos invocando tiene el nombre de Format. Es un método no estático, nos devuelve un objeto de tipo string y como argumento en su invocación tenemos que mandar un dato de tipo DateTimeFormatter. Y lo que hace este método es formatear, en este caso la hora, pero utilizando un formateador específico. Y para pasar ese formateador tenemos que invocar a un método que pertenece a la clase DateTimeFormatter. Entonces estaremos viendo un método adicional también para poderlo utilizar al invocar al método format. Aparte de format, también utilizaremos el método ofPattern. Este último pertenece a la clase DateTimeFormatter y al invocarlo tenemos que mandar un objeto de tipo string, especificando el tipo de formato que queremos aplicar. Y para ejemplificar el uso tanto de format como ofPattern, aquí me faltó la letra N, utilizaremos la variable hora, pero esta vez queremos únicamente que se muestre la hora y el minuto, y todo lo demás se ha eliminado. Y para lograr esta funcionalidad, utilizaremos primero el método ofPattern y después el método format, quedando de la siguiente manera. Declaramos a esta variable e indicamos que esta variable va a ser igual a lo que nos devuelva el método estático ofPattern. Recordando que para poder invocar a un método estático tenemos que primero especificar el nombre de la clase, DateTimeFormatter, y ahora ya podemos invocar al método ofPattern. Utilizaremos la primera opción. Este método al invocarlo tenemos que mandarle un argumento de tipo string y nos devuelve un objeto de tipo DateTimeFormatter. Y aquí es en donde estaremos especificando que solo deseamos mostrar tanto la hora y el minuto de la hora del sistema y no toda la hora completa. Para lograr esta funcionalidad primero especificamos con mayúsculas que queremos la hora, dos puntos y los minutos en minúscula. Aquí ya estamos haciendo uso del método ofPattern. Aquí especificamos el tipo de formato que se requiere para la hora. Como este método ofPattern nos devuelve un DateTimeFormatter, almacenamos este dato en esta variable. Y el siguiente paso es invocar al método format. Como se va a imprimir la hora formateada, tenemos que utilizar esta instrucción. Especificamos el mensaje format, dos puntos, espacio, y concatenamos la variable hora. Esta variable es de tipo local time, por lo tanto podemos invocar al método format. Sin embargo, este método no funciona si no pasamos un dato de tipo DateFormatter. En este caso, estamos pasando la hora formateada, esta variable que por aquí estamos declarando y que va a contener el patrón a seguir para poder formatear la hora. En este caso, la hora se imprimirá con horas y minutos y el resto será eliminado. Comprobamos si esto funciona. Clic derecho, Run File. Ya tenemos la salida en consola. La hora que se imprime en este apartado ya cuenta con el formato. Aquí también visualizamos la hora que se imprime en el sistema, pero aquí todavía no se le aplica ningún formato y aquí ya lo realizamos. Este método nos funciona bien. Ahora trabajaremos con el método getHour. Este método nos devuelve un tipo de dato entero y obtiene el campo de la hora del día. Utilizando la variable hora, invocamos a este método getHour y lo mostramos en consola para ver el resultado. Aquí, sin olvidar, agregamos nuestro mensaje y concatenamos el dato que nos devuelve el método getHour. Ejecutamos nuestro programa, se imprime el resultado en consola. Aquí vemos la hora del sistema y por acá el dato que nos devuelve el método getHour, en este caso 9. Se ve junto porque no agregamos el espacio en nuestro mensaje ni tampoco los dos puntos. Corregimos y ahora ya se debería visualizar correctamente. Antes de ejecutar, continuamos con nuestro siguiente método, el cual tiene el nombre de getMinute. ¿Qué es lo que hace este método? Devolvernos el campo de minuto de hora. Por lo tanto, nos va a devolver un tipo de dato entero. En la invocación no lleva ningún argumento y quedaría de la siguiente manera. Como este dato lo imprimiremos en consola, agregamos el siguiente mensaje y concatenamos el dato que nos devuelve el método getMinute.
Ejecutamos nuestro programa. Revisamos la salida en consola. Esta es la hora que se imprime del sistema. Aquí tenemos el minuto, es 34. Y al invocar al método getMinute, efectivamente obtenemos un valor de 34 que corresponde al minuto. Este método nos devuelve el resultado esperado. El siguiente método se llama getSecond. Copiamos las dos líneas anteriores para no escribir tanto y modificamos el comentario, el mensaje, la invocación. En lugar de getMinute invocamos ahora a getSecond. ¿Qué es lo que hace este método? Devolvernos un tipo de dato entero y obtiene el campo de segundo de minuto. Ejecutamos nuestro programa para validar el dato que devuelve este método. Checamos la salida en consola. Como referencia para validar si se está devolviendo el segundo adecuado, podemos tomar la hora que imprime el sistema. Aquí se indica el segundo 23 y es el mismo dato que nos devuelve el método getSecond, 23. Por último, platicaremos del método plusHours. Este método, al invocarlo, tenemos que mandarle un argumento de tipo long y nos devuelve una copia de este local time, pero con el número de horas añadidas. Para que se entienda mejor, imprimimos este dato en pantalla. Para imprimirlo utilizamos esta instrucción, agregamos un mensaje que es el nombre del método que vamos a invocar, 2 puntos, espacio. Concatenamos el dato que nos devuelve el método plusHours. En este argumento especificaremos el número de horas que deseamos agregar a la hora actual que se imprime del sistema. Para que no se nos dificulte tanto hacer el cálculo, únicamente consideraremos que a la variable hora que imprime la hora actual del sistema le agregaremos 2 horas más. Ejecutamos nuestro programa, clic derecho, Run File. Nos dirigimos a la impresión en consola. Aquí tenemos la hora que se imprime del sistema y por acá la hora que se muestra después de agregar 2 horas a la hora original del sistema. Aquí en la hora vemos 09 y después al invocar al método plusHours tenemos un valor de 11. A la hora actual del sistema se le agregan 2 horas y por tanto 9 más 2 nos va a dar 11. Y así es como funciona el método plusHours. Como comentamos, hay más métodos que nos ofrece esta clase Local Time. Sin embargo, por cuestiones de tiempo es complicado abarcar todos y por esta razón solo consideré los más importantes. Este tema es fundamental ya que en la mayoría de los sistemas estaremos trabajando con fechas, con horas y así es como se pueden manipular estos datos. La información de este video se puede incluir al estar desarrollando un proyecto en particular. En videos futuros estaremos haciendo ya un ejercicio donde involucremos, si no todos los temas, al menos los más importantes, para que podamos ver con claridad ya en un programa real los temas que vamos viendo en cada video. Por el momento hasta aquí dejamos esta parte. Muchas gracias por habernos acompañado.